¿Se han fijado en la ubicación estratégica que tiene la frase hágase, Padre, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Está justamente en el medio de esta preciosa, sublime oración de 25 segundos. ¿Por qué está justamente en el medio? Porque es el pivot, es el eje articulador, es la cláusula o requisito esencial para que se cumplan los deseos y las aspiraciones anteriores y posteriores a la cláusula. Por ejemplo, que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga, que se nos dé y que nosotros demos el pan de cada día y el perdón de cada día, que podamos superar las tentaciones y experimentar la libertad del malo, del maligno que nos tiene o nos quisiera tener secuestrados. Todo eso depende absolutamente como condición esencial de que intentemos hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Por eso, sapientísimamente, nuestro sabio Jesús puso justo en el medio, hágase, Padre, tu voluntad, así en la tierra como allá en el cielo. Lo mismo pasa con el cuarto mandamiento. De los 10 mandamientos hay uno que está justo en la mitad. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, es decir, honrarás a tu familia como la obra predilecta de Dios Creador y el instrumento predilecto de Dios Redentor, la selfie de Dios, que fue el motivo de una serie anterior. ¿Por qué pone justamente en el medio honrarás a tu padre y a tu madre? Porque de la familia, de la educación, del testimonio que se recibe en la familia, que es el primer ministerio de educación, el primer ministerio evangelizador, el principal formador de la conciencia moral, depende de que conozcamos a Dios, sepamos orar a Dios, sepamos creer en Dios, sepamos esperar en Dios, sepamos amarlo por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Sepamos honrar nuestras promesas, utilizar el juramento como respaldo a lo que estamos prometiendo. Santifiquemos las fiestas, respetemos la vida y la paz. Honremos también la santidad intocable de ese templo sagrado que es cada cuerpo de un varón o de una mujer. Honremos el derecho de propiedad. Honremos la santidad de la verdad y de la honra de las personas. Honremos también la fidelidad matrimonial y, por cierto, cumplamos con todos los imperativos de la justicia social. En el medio de los 10 mandamientos, como pivot, como eje articulador, como requisito proveedor de todo lo demás, está el cuarto mandamiento, y en el Padre Nuestro está el hágase, Padre, tu voluntad. También expresado en términos de familia, porque Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Ahora, lo primero que se pide después del hágase, Padre, tu voluntad es que el Padre nos dé el pan de cada día. Pan en griego significa todo. El pan nuestro de cada día significa todo lo que nosotros, ojo, es pan nuestro, no es pan mío, lo que nosotros, los miembros de la familia humana, necesitamos para vivir, sobrevivir y trabajar un día. Es el pan nuestro de cada día. Si alguien me priva, si alguien me arrebata, si alguien me niega el acceso al pan de cada día, me pone en riesgo vital. Sin el pan de cada día, yo empiezo a agonizar y a morir. Ni siquiera al más abyecto criminal se le puede privar del pan y del agua de cada día. Se puede sobrevivir 2 o 3 días sin pan. Un día sin agua es muy difícil y sin sueño también es extremadamente difícil. Son necesidades imperiosas, son urgencias vitales. Hasta tal punto es vital ese pan nuestro de cada día y ese agua nuestra de cada día, que hay
en el idioma español un apellido muy castizo que precisamente sacraliza como divina esta urgencia vital. Es el apellido Paniagua. Si existe este apellido, quiere decir que alguien comprendió la necesidad de encarnar la responsabilidad que tenemos de no dejar morir de inanición a una persona cuando sabemos, podemos y naturalmente debemos atender a su urgente necesidad. Ahora, ese pan de cada día en una situación normal es el fruto de nuestro trabajo. El hecho de trabajar no debe considerarse una sanción penal, una pena aflictiva, una especie de castigo de Dios. ¿Por qué no es castigo de Dios? Porque Dios trabaja. Jesús dice, mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Jesús trabajaba, su padre espiritual José trabajaba, los dos como constructores de casas y de muebles. No hay nada malo en trabajar. Lo único malo es no trabajar, no poder trabajar, porque el ejercicio laboral pone en acción las más nobles facultades del ser humano, la imaginación, la inteligencia, la destreza manual, el amor del corazón. Uno pone alma en las cosas que uno crea o co-crea con Dios cuando transforma la materia prima en una pequeña obra de arte. Lo único malo es no trabajar, pudiendo y debiendo trabajar. Ahora, el que puede y debe trabajar y no quiere trabajar, entonces que se atenga a lo que sentenció en su tiempo Pablo a los cristianos de Tesalónica. El que no quiere trabajar, que no coma. Lógico, así es como debe ser. El problema está en que hay personas que quieren trabajar, pero no pueden trabajar. O pueden trabajar, pero hay situaciones en que están privados del pan nuestro de cada día. Pensemos en el desempleado. Quiere trabajar, pero nadie lo contrata. Pensemos en la persona impedida por una lesión física o psíquica que no puede trabajar. Pensemos en el niño pequeño. Pensemos en el huérfano, en el anciano desamparado, en el refugiado, en el inmigrante que todavía no encuentra cobijo y a veces ni siquiera encuentra alimento. ¿Qué se hace en esos casos? Uno dice, problema de ellos sabían a lo que se exponían, problema de ellos, nos cruzamos de manos. Eso es imposible. Hacerse el tontito, mirar para otro lado, como el levita y el sacerdote cuando encontraron al que estaba postrado en el camino de Jerusalén a Jericó, eso es indigno. Eso nos hace incurrir en una maldición. Eso es como execrar la intocable dignidad del ser humano, la de uno, la del que podía y debía dar el pan, y del que está postrado, muerto ya casi de inanición. Uno no puede hacerse el leso. Miren, es tan serio esto de que hay que alimentar al que se está muriendo de hambre, que los padres y doctores de la Iglesia acuñaron la frase, alimenta al pobre y al hambriento que te pide pan, porque si no lo alimentas, lo matas. Es decir, eres responsable por pecado o delito de omisión, eres responsable de un homicidio. Tan responsable como aquellos oficiales nazis que en el campo de concentración de Auschwitz castigaban a los rehenes que no tenían ninguna culpa en la evasión de un compañero suyo del campo de concentración. ¿Quiénes pagaban la culpa? Los que se quedaban. Elegían así por sorteo a 10, los encerraban en un búnker con las puertas cerradas y los dejaban morir cruel, cobardemente, de inanición. Es la muerte más horrible. Esa muerte fue la que eligió morir el padre Maximiliano Kolbe, que es un mártir del campo de concentración de Auschwitz, porque eligió sustituir a un pobre padre de familia que con desconsuelo lloraba el no poder despedirse ni hacerse cargo de su esposa y de sus hijos. Si tú dejas morir a una persona pudiendo
y debiendo entregarle el pan de cada día, tú eres responsable de su homicidio. Alimenta al pobre y al hambriento. Y San Juan Crisóstomo avisaba, oye, tú que te preocupas tanto de regalarle manteles a los altares, de regalar la orfebrería preciosa para los cálices, para los candelabros, pero dejas que el pobre se muera de inanición. Oye, acuérdate que a Cristo se le honra primero en el pobre y después se cumple el deber también de honrarle en la celebración y en la ornamentación del altar y en el culto de la liturgia, sobre todo de la liturgia eucarística. Ese es el panorama con que se encontró Jesús cuando llevaba predicando varias horas en un lugar desierto. Y había una multitud de personas que lo habían seguido. ¿Para qué? Para alimentarse de su palabra. La palabra de Dios también es alimento. La liturgia eucarística comienza con la liturgia del pan de la palabra y culmina con la liturgia del pan de la vida, que es el mismo Cristo presente en la Eucaristía. Estos hombres ya desfallecían de hambre. Y adivinen qué le sugirió a Jesús a algunos de sus apóstoles. Mejor que no lo hayan nombrado. Despídelos para que se vayan a casa o encuentren algo que comer. No, dice Jesús, no se les puede despedir. Vienen a escuchar mi palabra, se han privado de comer porque quieren alimentarse con el pan del cielo, que es la palabra. Yo los voy a despedir. Eso es indigno, yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué? Denles de comer ustedes. Pero ¿cómo, Señor, les vamos a dar de comer? Ni siquiera con 300 denarios nos alcanzaría para eso. Y además, ¿dónde van a ir a comprar a esta hora si ya las tiendas están lejos o están cerradas? Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué tienen? A ver, ¿qué tenemos? 5 panes y 2 peces. Pero 5 panes y 2 peces no alcanzan para alimentar a esta multitud. Son 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños que también seguían para escuchar a Jesús. Entonces dice Jesús, ya, denme lo que tienen. Eso es típico de Jesús. Cuando Él quiere hacer un milagro, por respeto, por enaltecimiento de la sagrada dignidad de un ser humano, no lo trata como un mendigo, sino le pide, apórtame algo, dame lo que tienes, dame lo que tienes, dame lo que tienes. Eso es típico. En las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Cuando la Virgen, no es que le pida, yo creo que lo obligó, como buena mamá, lo obligó a hacer el milagro de la transformación del agua en vino. Tráiganme agua, porque denme lo que tienen. ¿Qué tenían? Agua. Cuando se trata de una pesca milagrosa, echen las redes. O sea, ¿qué es lo que saben ustedes hacer? Somos expertos en pescar mediante una red. Bueno, echen la red al lugar en que yo les voy a decir y ahí van a encontrar. Siempre se pide a la persona que dé lo que tenga. San Pedro entendió muy bien la lección cuando un paralítico le pidió limosna a la entrada del templo y Pedro le dijo, mira, plata, oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy, te doy mi fe en Jesucristo. Y en virtud de esa fe, ponte de pie, estás sanado de tu parálisis. Siempre Jesús pide, denme lo que tienen. Eran 5 panes y 2 peces. ¿Qué hace Jesús? Levanta los ojos al cielo. ¿Qué fotografía más hermosa? ¿Qué imagen más elocuente? Vale más que 10.000 palabras. Levanta los ojos al cielo como diciendo, Padre nuestro, somos tus hijos. Entonces, alimenta a tus hijos con el pan de cada día. Multiplica esta ofrenda. Ya ellos dieron lo que tenían, ahora tú la tienes que multiplicar. Ahí empezó Jesús a revelarnos, primera lección, la aritmética divina, por contraste con la aritmética diabólica. Ustedes saben que en aritmética hay 4 operaciones. Hay 2 que son de Dios y hay 2 que son del enemigo de Dios. Adivinen cuáles.
Lean el relato del Génesis. Sumar y multiplicar. Esas son las dos operaciones aritméticas divinas. Restar y dividir son las dos operaciones aritméticas en las que claramente se reconoce alguna influencia demoníaca. Siempre lo que es del demonio tiende a restar, racionar, disminuir y sobre todo a dividir, a difamar, a hacer imposible el don más hermoso por el cual Cristo oró y ofrendó su vida, la unidad de todos los suyos. Jesucristo optó claramente por sumar y multiplicar lo que había recibido. Entonces oró al Señor, dio gracias de antemano. Ojo, muchas veces es mejor dar las gracias antes de haber recibido lo que uno pidió en la oración. Y luego puso el pan para que fuera distribuido por las manos de los apóstoles. Aquí honró un segundo principio. El maná ya no cae del cielo. El maná debe ser distribuido por instrumentos de la divina providencia. El verdadero panadero, el fabricante maravilloso del pan que nos da la vida, es Dios, es nuestro Padre Dios, ese Padre que no puede negar nada a sus hijos. Pero ese pan tiene que llegar distribuido por las manos de colaboradores, de instrumentos, de lo que Aristóteles y Santo Tomás llamaban las causas segundas. La causa primera será siempre Dios. La causa segunda, la causa instrumental que depende de la causa principal, somos nosotros los seres humanos. Nosotros somos las manos de Dios Padre, somos las manos de Cristo, llamada a sumar el pan y a multiplicar ese pan nuestro de cada día. Bueno, pero alguien dirá, ¿y Jesucristo acaso no les había enseñado mucho antes a sus apóstoles y a sus discípulos? Oye, ustedes no se preocupen del pan de cada día, no anden como los paganos, inquietos todo el tiempo. Oye, ¿qué voy a comer y qué voy a vestir mañana? Y Jesucristo decía, miren los pajaritos, los gorriones, los zorzales, cómo salen cada mañana saltarines, como bailando y cantando y gorjeando. ¿Por qué? Porque están seguros de que el Padre del cielo los alimentará. Y ustedes valen mucho más que los gorriones. Así que ¿para qué se preocupan? Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será dado por añadidura. Ah, pero entonces ¿cómo? ¿Y por qué entonces no te limitaste a pedir que caiga el pan de cada día? Ah, pero sí es muy claro, porque yo les dije, va a decir Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Y quién es el reino de Dios? Es Jesucristo, Rey. ¿Y cuál es la justicia del reino de Dios? Es la justicia enriquecida y superada por la misericordia. De manera que por las propias palabras de Cristo, Cristo ya estaba casado con Z. O sea, el reino de Dios y su justicia exige multiplicar el pan para saciar el hambre de quien está a punto de morir de inanición y está a punto de morir sin culpa, porque vino a escuchar el alimento de la palabra de Dios. La misma lógica que usó Jesús para decir, pídele al Padre y el Padre te lo concederá. Si un hijo le pide a su papá, dame pan, ¿hay algún papá del mundo que le va a dar una piedra? Si le pide un huevo, ¿le va a dar una serpiente o un escorpión? Bueno, si ustedes que son papás malos, infectados por el pecado original, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón, si ustedes le piden al Padre, el Padre les dará el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo, el que es capaz de resucitar a los muertos, el que es capaz de crear al hombre a partir del polvo, el que es capaz de poner vida y vida divina y humana en el seno de una virgen, ese Espíritu Santo que es capaz de hacer hablar a los mudos y dar elocuencia a los timoratos de este mundo, como lo reveló en Pentecostés, ¿acaso no va a ser capaz de multiplicar el pan? Mire la férrea lógica de Jesucristo. Jesucristo, precisamente porque el reino de Dios está presente en el Rey,
y Cristo el Rey está presente en el pobre, en el hambriento, y el Espíritu Santo que Dios no niega a los hijos que se lo piden a su Padre. Precisamente por todo eso, Jesucristo estaba en la santa obligación de alimentar a esas personas. ¿Y cómo lo hizo? Levantando los ojos al cielo, dando gracias de antemano y honrando el principio de enaltecer la dignidad de los instrumentos, de los cooperadores en hacer una obra de justicia elemental, no solo de misericordia, primero de justicia, alimentar al hambriento, porque si no lo alimentas, lo matas. Con este milagro, Jesucristo no solo resolvió una urgencia vital del momento, sino que al incorporarla en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, nos recordó que ese pan es nuestro, no es solamente tuyo. Y así como tú comienzas diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, lo correlativo al Padre nuestro es el pan nuestro de cada día. Ese pan, al igual que tu Padre, no es tuyo, es nuestro. Es tan tuyo como el de el hermano tuyo que en su desesperación y desfallecimiento te pide siquiera una migaja de tu pan. Es tan de él que por justicia tienes que compartirlo con él, multiplicarlo para que alcance para los dos. De lo contrario, ¿con qué cara dices Padre nuestro si no compartes el pan nuestro de cada día? Dime, ¿cómo reconocieron los discípulos de Maús que Cristo era el que los acompañaba en el camino? ¿Se acuerdan cómo lo reconocieron? En la manera de partir y de compartir el pan de la palabra que ponía fuego en sus corazones y el pan de la cena. En el compartir el pan se reconoce la presencia de Cristo. Por lo tanto, si te llamas cristiano, con la misma razón con que le rezas al Padre nuestro que está en el cielo, tienes que compartir el pan nuestro y el pan de cada día. No hagas la misma tontera que intentaron hacer algunos israelitas con el maná. En la mañana de los días viernes, el maná caía en una porción doble para que no tuvieran que trabajar el día sábado, lo que estaba prohibido porque era el día santo del reposo sabático. Pero algunos sinvergüenzas querían poner de más y todo lo que tomaban de más se les corrompía. Es una clara indicación de que nos basta el pan de cada día. Es decir, no te preocupes del mañana. Está bien que las leyes incluso te exigen tomar un seguro de previsión, un seguro laboral, un seguro de salud, pero no vivas afanosamente inquieto, perturbado por lo que será mañana. A ese afán de cada día corresponde también el pan de cada día. Y te tiene que bastar el pan de cada día para atender la necesidad de cada día. Duérmete tranquilo en las manos de Dios Padre. El día de mañana ya tendrá su propio afán y tendrá su propio pan. El pan de cada día y el afán de cada día están en las manos del Padre nuestro que nos da el pan y atiende el afán de cada día. Pero no te quedes con este asunto de ahora, de una necesidad vital. En esta frase del Padre Nuestro está contenido un magistral programa imperativo de justicia social y de caridad social. Un discípulo de Cristo tiene que estar a la vanguardia, en la primera línea de fuego y de batalla, de todos aquellos que prestos remedian las consecuencias y las urgencias vitales de los que no tienen cómo alimentarse. Pero al mismo tiempo, un discípulo de Cristo está en la primera línea de fuego, en la vanguardia bélica, para subvenir y sanar las causas que provocan la desnutrición, el hambre y la pobreza y la miseria de los demás. Esta frase del Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, es una interpelación imperativa que nos hace Jesucristo cada vez que rezamos el Padre Nuestro, para que estemos en la primera línea de los empresarios
que dan trabajo, de los abogados que defienden al desvalido, de los médicos que atienden, ojalá gratuitamente, a los que no pueden pagar, de los arquitectos que construyen casas para que pueda llevarse una vida familiar respetable con los hijos que quieran tener, a los ingenieros que construyan puentes para unir a las personas, a los agricultores que aseguran el pan de cada día. Es decir, tenemos que estar presentes en todos los estamentos de la vida social para que todo funcione en favor de aquellos que no tienen cómo atender a sus necesidades y a sus urgencias vitales. El Estado no es capaz de hacerlo todo, y lo poco que hace el Estado no suele hacerlo bien. Que no te incomode ser parte de la organización gubernamental si tienes que pagar ese precio tan incómodo y tan difícil con tal de estar en la primera línea de vanguardia de asegurar el pan nuestro de cada día para ese Padre nuestro que no permite que un hijo muera de hambre. Que Dios te bendiga en esta tarea preciosa de justicia y de caridad social.